Qué pena, muchachos. Bueno, vuelvo a saludar. La grabación, bueno, tocó pararla porque pasó aquí un inconveniente, pero la idea es que continuemos hoy con concurrencia. Entonces, Daza va a hacer una excelente explicación de lo que acaba de hacer. Daza, exponga. Necesita estar activo. Bueno, muy buenos días, muchachos. Buenos días. Qué saludo tan deprimente. El día de hoy vamos a ver el ejercicio. Listo. Entonces, para empezar, la tarea habían distintas pistas y, por decirlo así, requerimientos para cumplir el objetivo del ejercicio. Lo primero era una clase principal que llamara carrera. Lo segundo, pues que hubieran un total de 4 atletas. También que hubiera un objeto estático que fuera un testigo. Y pues aparte, yo creé el entero turno, el cual va a empezar con 1, que va a ir aumentando dependiendo del turno en el que vaya el atleta. Listo. ¿Cómo? Bueno, ahora creamos la clase atleta, la cual va a contener todo lo que es el funcionamiento de la carrera. Bien, creamos para empezar el número, que este número va a indicar el turno, por decirlo así, en el que va a pasar cada atleta. Y un booleano que se llama es último. Esto va a ser verdadero o falso independientemente de si el atleta que está pasando es el último. Creamos el constructor con los atributos número y es último y un override, el cual va a tener el método run. Va a ser sincronizado de carrera con el objeto estático testigo. Y vamos a hacer un try. Este try es para que se mantenga el atleta en wait. Esta era otra pista del ejercicio. ¿El wait qué es? Pues como su nombre lo indica, es esperar. Entonces el testigo va a estar esperando a una notificación o algo que lo active para dar paso al atleta. Esto va a ser mientras el número sea diferente al turno. Entonces aquí imprimimos atleta número, o sea, por ejemplo, cuando pase el primero, atleta 1 comienza a correr. Ahora, creamos un long, tiempo inicio. ¿Por qué long? Porque long es el tipo de dato que requiere sleep. Entonces, long, tiempo inicio, va a ser igual a system current time millis, el cual era otra pista. ¿Y esto qué hace? Current time millis lo que hace es que calcula los milisegundos que hay desde el 1 de enero de 1970 hasta la actualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos el tiempo en el que inició el competidor a correr. Ahora creamos el treat sleep, el cual se va a activar después de esto. ¿Cómo es esa sintaxis? ¿Señor? Porque hay un long. El long es porque el treat.sleep requiere ese tipo de dato para iniciarse. O sea, no funciona con decimal, no funciona con entero, tiene que ser con long. ¿Un long qué es? Un long es un tipo de dato numérico que puede ser extenso, que puede ser muy extenso. ¿En enteros? En enteros. Muy bien. Eso es muy bien. Entonces, long es un tipo de dato primitivo, el cual permite almacenar números enteros grandes, pero hay un tipo de dato más grande, pero que es mediante librería. ¿Usted lo investigó? Más grande que long. Busquen ahí, Big Int. Big Int es para manejar datos más pesados. Bueno, entonces, pero Big Int en Java.
ese dicho, cada vez que yo les diga que busquen algo sea Java, Mm. y ya viene siendo una clase, la que venir a importar. Entonces ya como se dan cuenta su tamaño es extremadamente grande. Long tiene un espacio Extenso, pero no tanto. tan extenso como Wikipedias. Me voy a con Wikipedia es que como que lo voy en español. No en inglés. ¿Listo? Permite guardar ya unos valores un poco más grandes. Entonces, pues, lo que a nivel la mano, qué pena. Listo. Y entonces el hilo sleep va a activar el sleep después de que se realice esto de aquí. Esto es un más random, más punto random, el cual también era una pista. ¿Y esto qué hace? Genera un número al azar entre 0.0 hasta 1.0. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, creamos el más random y nos genera 0.0 o 0.250 o 0.700. Entonces, ese número vamos después a incrementar su rango. ¿Por qué? Si recordamos, nos dijeron que el límite de tiempo de la carrera tenía que ser entre 9 segundos a 11 segundos. Entonces, si multiplicamos por 2000, por ejemplo, que salga más punto random 0, 0.0, por 2000 va a dar 0. Y si le sumamos 9000, va a ser 9000. Entonces, lo mínimo que puede resultarnos de aquí son 9000 milisegundos, es decir, 9 segundos. Y lo máximo, suponiendo que salga 1.0, por 2000 nos daría 2000 más los 9000, 11000. 11.000 milisegundos o 11 segundos. Y entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo, funciona el treat.sleep. Ahora creamos otro long, el cual va a ser tiempo fin. Va a ser exactamente la misma función, la misma de acá. Pero entonces, como el tiempo en el que se demoró en realizar la carrera, el tiempo en el que se demoró haciendo la carrera se le va a sumar aquí a este tiempo fin. Y entonces, una vez hecho eso, hacemos un sort que va a ser atleta 1, por ejemplo, terminó en tiempo fin menos tiempo inicio. ¿Esto por qué? Tiempo fin va a ser el tiempo total contando milisegundos desde 1970 hasta que terminó la carrera. Y tiempo inicio va a ser desde 1970 pero hasta que inició. Por decirlo así, para simplificar, si tiempo fin es de, pongámosle que 11.000, que no puede ser, pero 11.000 menos tiempo inicio, que es 9.000, por ejemplo, entonces va a dar 2.000, pero no va a ser eso porque es mucho mayor. Y esto lo dividimos en 1000.0. ¿Por qué 1000.0? Porque vamos a convertir los milisegundos a segundos, pero también queremos que nos salga con decimales para ser más exactos. Entonces le ponemos el punto 0 y lo va a redondear hacia abajo. Listo. Ahora, cuando ya pase un atleta, entonces turno va a aumentar su valor en 1. Aquí creamos un if por si es el último, entonces que no vuelva a hacer todo el proceso, sino que, bueno, si es diferente del último, notifique al testigo para que inicie el siguiente. Hacemos el catch para el manejo de errores que viene con el try que creamos al inicio. Y así sería la clase atleta. Esta, como les dije, contiene todo lo que es el proceso de la carrera, por así decirlo. Todo el proceso del atleta en la carrera. Y ahora la clase principal, la main class carrera. Bueno, lo primero, creamos el testigo, después el número de atletas, después el turno y después creamos una lista. Atleta, que le creamos la instancia atletas, va a ser igual a nuevo atleta con el número de atletas. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos creando a la lista
espacio dependiente de la cantidad de atletas que hay en la carrera. Aquí con un synchronized, con el testigo, vamos a hacer para que el primer atleta se prepara para comenzar. Esto pues obviamente solo va a iniciar una vez, ya que pues este bloque de código como tal se corre una sola vez. Entonces cuando lo empiece a correr va a decir, listo, el primer atleta se prepara para comenzar. Después con un ciclo for creamos un iterador, el cual va a ser igual a 0 y va a correr mientras i sea menor a número de atletas. Una vez terminado le va a sumar 1 a i. Y entonces ¿qué va a hacer? A la lista atletas. Falta Rubio, falta un muchacho por compartir pantalla, también por lo que se hace en TikTok, cuando de verdad me están haciendo auditoría. Un poco les agradezco que yo estoy compartiendo pantalla y la pantalla completa. Qué pena, nada más. Listo. Entonces a la lista, con la posición en i, le vamos a crear un nuevo atleta, el cual va a ser i más 1, y mientras i sea igual al número de atletas menos 1. ¿Esto por qué? Porque si recordamos, en Java importa el número 0, entonces va a ocupar un espacio, entonces por eso vamos a restarle menos 1. Y entonces ya crearíamos el nuevo hilo, el cual va a contener el proceso de los atletas en la posición que esté, punto start. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del número del iterador, va a realizar todo el proceso que tenemos aquí, en atleta, acá, con el punto start. Inicia todo el proceso del hilo. Y pues una vez terminado el proceso, el testigo va a mandar la notificación para que inicie el siguiente atleta. Ahora le damos a la escobita y le damos a iniciar. Entonces dice, el primer atleta se prepara para comenzar. Atleta 1 comienza a correr. Esperamos un ratico. Atleta 1 terminó en 9.159 segundos. Atleta 2 comienza a correr. Atleta 2 terminó en 9.083 segundos. Atleta 3. Y así sucesivamente dependiendo del número de atletas. Sí, señor. Es pues con el más random. Muy bien. Luego yo utilicé también las recomendaciones que decía la imagen. ¿Cuáles? Las recomendaciones de implementación. Sí. Y todas se funcionaban las que te recomendaban en la. Sí. Muy bien. ¿Quién no entendió? ¿Quién tuvo dificultad? Pero sean sinceros, de verdad. No importa si no, o sea, si lo hicieron pero se equivocaron, por necesito saber. ¿Cómo? ¿Este? Ah, ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? Pregunten de verdad. Cata. ¿El Notify, este? Uy, buena pregunta. Este Notify lo que hace es que, si recordamos en atleta, los teníamos con el wait. El testigo estaba en wait. Nada, mejor dicho, explica el ciclo de vida. Ah, el proceso del hilo. Sí, el proceso no, porque es que, mira, para que ustedes sepan explicarlo, porque eso es una pista de entrevista. Tienen que mostrar, bueno, cómo es que funcionan los nodos. Entonces, yo no sé si tú quieras con un marcador o algo y explicas cómo funciona, ¿no? O no sé qué hacer ahí, o qué te gustaría hacer. Sí, ahí con el marcador. Ah, listo. Entonces, en el iPad vas a ver que dice cámara, solo cámara. En la parte izquierda. Ah, ok. Listo, baja la cámara. Ahí hay que cuadrar el tablero. Y pues nos haces. Ahí hay marcadores. ¿Acá? Es que el ejercicio es extremadamente fácil de implementar si sabes cómo funcionan los hilos. Si no sabes cómo funcionan los hilos, ¿para qué te molesta? Está complicado. Te complica la vida. Entonces, haz la explicación. Primero
de los nodos, digo, de los hilos, y ya hace su representación en lo que fue el código. O la lógica, bueno, la lógica del negocio. Listo. Entonces, ¿cómo funcionó todo el ciclo de vida del hilo? Entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta que en el arreglo, en el array, estamos creando una lista. Entonces, por ejemplo, array, le estamos creando dependiendo del número de atletas que tenemos en total. Por ejemplo, pongámosle el número que es 4. Entonces, estamos creando la lista con ese número. En el arreglo, si recordamos, también estaba este punto que era new treat. Treat. New treat. New thread. New thread. Y entonces lo que hacemos, una vez creado el hilo, entonces lo vamos a guardar en la lista, en la posición del iterador. Por ejemplo, para la primera vuelta en el ciclo for. O sea, estás bien, pero ya te adelantaste mucho. Todavía no hemos explicado, bueno, la parte de la lógica del hilo. O sea, bueno, hace ese recorderis que dijimos la clase pasada, los procesos de los hilos y cómo es que el hilo funciona. Y ahí sí ya viene y lo pones adentro de las. Ok. No te digo que estés mal, sino que te estás adelantando mucho para la explicación que le están haciendo. Recuerden, le están explicándole por qué hace una pausa. Porque dice que hay que hacer una notify. Entonces, tenemos que explicar esa parte del proceso, los subprocesos y cómo es que funciona el hilo, que ahí sí ya lo representa. Ok. Bueno, entonces, para empezar, se crea el hilo, ¿no? Un hilo, para empezar su proceso, se tiene que crear. Entonces, digamos, por ejemplo, que aquí está el atleta, por ejemplo. Una vez creado el atleta, lo que vamos a hacer es que espere con el wait. Una vez creado, va a estar esperando. Bueno, pero entonces esa creación es la instancia de la clase. Es la... Sí, la creación del hilo es con la... Con Fred de 1 igual a un Fred. New thread. Entonces coge otro marcado y dice instancia de la clase Fred. Okay. 1, la instancia de la clase Fred. Entonces, va a ser el nuevo hilo, va a ser... Qué pena si le estoy interrumpiendo tanto así, solamente que como estamos en esta etapa de entrevistas, entonces le estoy una vez interviniendo para que cuando les hagan, pues vaya bien. Listo. Entonces el atleta va a ser un hilo, el cual va a ser una instancia de la clase thread. Un proceso totalmente independiente dependiendo del número de atletas. Una vez creado, va a estar esperando que sea activado. Entonces, ahí es donde funciona el wait. Entonces, creamos la instancia, que va a ser el nuevo atleta, lo dejamos esperando a que sea llamado con el notify. Entonces, ¿cómo vamos? Primero, creamos el hilo, creamos la instancia. Segundo, lo dejamos esperando a que sea su turno. Tercero, cuando ya sea su turno, lo activamos con el notify. Para finalizar, una vez ya terminado su proceso, como es una función síncrona, tiene que esperar, como es síncrono, tiene que esperar a que pase la anterior. Si hay un proceso anterior, tiene que esperar a que suceda. Entonces, una vez reciba el notify de que ya terminó el anterior,
se va a activar el sleep. ¿Y el sleep qué es? Que una vez ya terminado su proceso, se pone a dormir, se pone en modo zombie. Esta tiene consumo de memoria. Sí, sigue teniendo consumo. Muy bien. Entonces ese es el proceso. Primero se crea, se deja esperando a que sea notificado, a que sea iniciado. Una vez se verifica que no hay procesos pendientes antes de él, se inicia y una vez terminado con el sleep Y se entonces finaliza. Después del estado. Ay, les. O sea, ese no tiene insomnio. Me faltó. Está nunca despierto. El start va después del notify. ¿El start qué es? Pues que inicia. Entonces este es el ciclo. ¿Ya? O sea, ignóralo para cuando. Ah, ok. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí como vamos, muchachos, bien. La lógica muy sencilla, pues está ahora sí, la he presentado En el código. en el código, en la lógica, ¿no? Very good. Listo. Ahí se ve esto. Entonces, como habíamos empezado, creamos el arreglo. ¿El cuál va a ser? Atletas. Que va a tener el número dependiendo de cuántos atletas queremos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros iniciamos el código, lo primero que pasa es que crea la instancia. Entonces, dependiendo de la cantidad, se crea la instancia de la clase thread. Y eso es thread. Right. Mucho crack. Como si hubieras quedado. Thread. Right. Termina seco la palabra. Right. Oh, the hilo. Bueno, creamos la instancia del hilo. Una vez hecho esto, se verifica el testigo. Entonces, ya lo creamos. Esto es para el primer caso porque antes del primero tenemos el mensaje, pero realmente no es muy necesario. Pero entonces ya tenemos el testigo. El testigo es el encargado de avisarle al siguiente de que inicie. Muy bien. Entonces, el testigo... Es como si fuera algo de relevo. Sí, Muy bien. A la figura. ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el juego? carrera 4%. Relevo, sí. Al momento de que el atleta llega hasta donde está posicionado el compañero, este lo recibe pues con la mano de atrás Ajá. y el testigo hace que el atleta se identifique. O sea, pues en otras palabras, no hay que intervenir acá. El reto está dando una posita de porque está bien, no quiero quitarte el hilo. Es que en un no te vayas, que en un patinódromo, ¿cierto? En un patinódromo tenemos 4 atletas, ¿cierto? Digamos que esos 4 atletas, muchachos, porque así van a ser cada vez más complejos. Y hoy va a también explicar algo relacionado con bancos, entonces pónganme aquí atención. Digamos que yo tengo mi relevo A, mi relevo B, mi relevo C y mi relevo D. ¿Qué es lo que está diciendo el caso de estudios? Está diciendo que yo necesito garantizar, o sea, que para que continúe B necesita que termine A. Pues entonces es el mismo proceso, pero hay otro reto que usted no sabe ¿cuánto va a tardar? cuánto vaya a durar, entonces una variable X. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que hay una secuencia, la cual cuando termine este relevo D en su lógica de negocio, el programa termina acá.
acá. Entonces, ya que bueno, primero organizamos acá, ciclo de vida, hilos. Uy, hijos no, hilos. Digamos que esta es clase. Ciclo de vida. Sí, cuando toman las fotos, pues. Y entonces la lógica de lo del patinódromo, lo que se está diciendo, déjeme aquí busco el preview que tenemos la clase pasada. Ufale. Aquí está. Es que todas las atletas piensan parados, uno comienza a correr, tarda entre 9 y 11 segundos. A menos sabemos un intervalo. Pero entonces ahora ese intervalo se mide en segundos o se mide en qué? Millas. No, hablo en Java. Intervalos es esto. Para empezar en milisegundos. En milisegundos, muy bien. Milisegundos, sí. O sea, de 9000 9000 a hasta 11.000. Pero eso ya tenemos un random, ¿cierto? Es más random, sí. Un random que venga ahí, se enfoque en eso. Y apenas termine, pues empieza el otro. O sea, debe caber un notify. Notify en la última parte. De ahí para lo demás, simplemente es que termine el ciclo. Sí. Y eso Ya era cierto. en el atleta D, al ser, pues por lógica, ser el último atleta, se detiene. Se detiene. Muy bien, eso era. Es que siempre, o sea, quiero que procuremos cada vez que expliquemos que haya una línea lógica de lo que usted está explicando, para que cuando usted argumente, pues ya tenga una base de donde soportar. Porque si no, pues se van a volver locos. Qué pena de gracito. Listo. Entonces, listo. Entonces, después de crear el hilo, después de crear el atleta, lo que hace es que espera el segundo paso. ¿Por qué? Porque, como dice el profesor, se crea este, pero entonces no sabemos realmente si hay uno anterior. Entonces va a esperar a que el testigo le dé la señal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A, voy a usar el ciclo del profesor. Tenemos A y A va a estar esperando. A ya está creado, ya está esperando. Ahora, viene el testigo, por ejemplo, se lo dan. ¡Pum! Le dieron el testigo. Entonces, el testigo ya llegó a A, notifica y empieza. Entonces, A empieza de una vez a correr. Y dependiendo de la cantidad de segundos, es lo que se demora, de los milisegundos, es lo que demora en darle el testigo a B. Entonces, se crea B, instancia de la clase, instancia del hilo. Se crea B, espera, llega A con el testigo, se lo da, notify. Bueno, Daza, me espera interrumpirlo. En la lógica del negocio, B ya está creado. No. No. B espera a que el for lo cree. Porque es dependiente de cuántos atletas hay. Listo, del iterador. Ok, muy bien. Por eso, entonces, inicia el programa. Creamos A. A espera. A recibe el testigo, notify, y empieza a correr. Una vez termina, sleep. Significa que ya finalizó su proceso, sin embargo, sigue en el programa, sigue ocupando memoria. Entonces, A llegó, le dio el testigo a B, A se puso a dormir, B se crea con el for, B espera a que llegue A le da el testigo, notify, start, B empieza a correr. Ya B con el testigo empieza a correr. Y así sucesivamente. Termina el ciclo de B, se crea C. Le llega el testigo, start, y empieza a correr. Una vez finalizado su proceso, sleep. Y se queda modo zombie en el programa. Y así sucesivamente hasta que, dependiendo del array, del arreglo, de la cantidad,
Dependiendo de ese número, entonces va a seguir y va a seguir dependiendo de la cantidad de atletas. Ya una vez finalizado se termina el programa. Hay una manera de yo decir que en vez de que el ciclo sea independiente de ese inicio del otro hilo, sea dependiente del tiempo. Yo creo que puede ser, pero entonces variaría mucho. Sería muy... Muy bien. El caso de Steven le dijo 4 relevos, no hay más. En los casos de lógica que vamos a revisar, vamos a darnos cuenta que usted no sabe cuántos No son ¿cuántos 4. ¿Cuántos son? Pero entonces vamos a echar un ojo. Me gustó muchísimo la explicación. ¿Alguien no entendió algo que no complique? Muy claro, ¿cierto? Yo creo que más claro imposible. Vamos o vas a... No. No, o sea, me parece muy Voy a hacer un ejercicio y... O sea, que hay una forma de cerrarlos. Porque la acumulación de todos hace de que coma recursos. Por eso, pero ahí sigue consumiendo recursos. Como él dice, se acumula recursos. Entonces cuando los terminas, Ah, pues una vez terminado todo el ciclo, ya pues a la hora de finalizar el programa, se cierra ya todos los procesos que estaban creados. y asumes que el acumulador de basura, Ángel, ¿Cómo? o sea, ¿cómo estás asumiendo la terminación del...? Pues... esto es acá. Listo. Entonces, pues estaba asumiendo la terminación del programa, la terminación de los hilos, dependiendo del último. Por eso fue que se creó el booleano if, bueno, el booleano es último. Este booleano se creó para saber si es verdadero o falso de que X atleta sea el último en correr. Entonces, dependiendo de si este atleta, por ejemplo, B, hace todo el recorrido, si en el if no es el último, sigue el proceso con el siguiente. Y Daza, que ven ahí, pues, interrumpirte. En el caso mío, pues yo me puse a mirar pues, que en el caso de que sea el último atleta, se le agrega una exception para que tenga el proceso, o en el caso de que, en un caso muy externo, el testigo no sea tomado por el siguiente atleta, se haga también esa exception. No, es que miren, son dos elementos que solamente ya aprenden a hacer, dos cosas que únicamente pueden hacer que un hilo se termine. Uno, de manera natural, que es el run. Esa es la primera respuesta. Cuando termina el ciclo de run, terminó la vida del hilo. O la segunda, que fue interrumpido de forma artificial con el interrupt. Okay. ¿Qué es lo que pasa sea una o la otra? Que ya hemos visto de Java. Sea una o la otra, se quita la referencia y el acumulador, el garbage collector, esa referencia va a ver que tiene un recolector de basuras. Java, esa es la cosa que ustedes tienen que hacer. El hilo en Java, tienen que explicarlo en Java de forma natural, termina con el método run. Porque run de qué viene? El método run de dónde viene? Del interfaz runnable, que es el único método que tiene, ¿cierto? Yes. Y Fred coge a runnable, ¿cierto? Entonces, cuando termine de su manera natural, o sea, prácticamente Fred viene siendo parte de runnable, o sea, hasta que termine runnable, el hilo termina su ciclo de vida. Y entonces el recolector de basuras ya viene y se lo lleva. O cuando usted lo termina de manera artificial con el interrupt. Okay. Una cosa o la otra, el recolector de basuras se va a llevar a esa referencia. ¿Listo? Ok. ¿Le pueden mirar? Mira. Se desapareció. Bueno, que se quedó en el Oxxo.
Porque fuerza el programa, Ujú. fuerza los hilos a terminar. Claro, y también que hace conflictos, ¿no? Mm. Porque al final está diciéndole lo que está acumulado y termina. Entonces es una medida extrema ya cuando, por ejemplo, que después se sigue acumulando, cuando necesitas separar todo lo que está consumiendo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Listo. Bien, listo. Ahora, quiero que revisemos algunas cosas. Daza, te agradezco que lo mandes por el Discord, ahí para que todo lo podamos ver. Quiero que hagamos esta. Esa la dejo de tarea hermoso, para que por favor la expliques de acá. Eso, Tómale, da esa foto y mándalo por el grupo de Discord. Porque aquí va. Porque ya además son sockets y todavía no vamos a ver sockets. Ya socket fue cuando vimos el PDF de sistemas distribuidos que teníamos una entrada para que entonces un proceso cogiera ese espacio. Digo, esa puerta de compromiso con el RMI, los sockets. Pero ya lo vamos a ver más en detalle en otra clase. Ahorita que es distribución de cargas, no conexiones entre aplicativos con el RMI. ¿No? Sí, busqué. Pero la persona que lo quiere investigar de sockets con RMI le valoro también. ¿Listos? Es que sistemas de distribuidos me fascinan. Entonces, y también que pagan muy bien a esa persona que sepa hacer distribución de cargas en Java. No sé si han buscado muchos cargos de sistemas distribuidos en Java. Pagan muy bien. ¿Te dijo algo? No, 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 está. ¿Ya le tomaron foto? Vayan aquí copiando. Un momentico a que estaba en un tema con lo de sockets. Es que sí se me hace un poco raro.
Ahí va a botar la naranja. Que no sale como empezar. Lo voy a hacer en este para y después te pongo el Les agradezco que ahorita les creo el buzón para que entonces vayan subiendo esa parte. Pero entonces quiero aprovechar para hacer una profundización en esa parte y lo quiero que ustedes vayan supremamente claros con todo el tema de concurrencia. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios iterativos, voy a explicarles un poquitico de manera incremental cómo es que funciona, pero igualmente ya tuvieron un acercamiento
de cómo sería con ciclos iterativos, solamente que hay un pequeño problema y es cuando nosotros no sabemos cuántos hilos se van a crear. Al final, usted no sabe si va a haber o 5 clientes o va a haber 50.000 clientes. Tú no sabes eso. Entonces vamos a aprender de manera incremental cómo es que eso funciona. Entonces voy a abrir aquí un momentico IntelliJ. Vamos a que abra. Ya los patrones que creaciones yo se los mandé, ¿cierto? Le mandé el punto zip en Discord. Bien. Porfa, váyanme acordando porque yo voy haciendo eso en la clase y tal vez por los afanes se me olvida ponerlo en Discord. ¿Qué le dijeron de Hernán? Por aquí no está tratando. Te hace rego feo. Este fue parte de la mayoría. Bueno, muchachos, entonces voy a venir aquí a será el proyecto. Voy a crear uno. Helen, siéntese, por favor. Ahora, vamos a ir con unos conceptos claves, muchachos. Vamos rápido porque el tiempito se nos está. Es que todavía está lo del. Que si yo hago así, entonces. O sea. A granito. Daza. Ya, pues. No. Ya. Gracias por su expo. Muchachos, conceptos claves. Procesos son la acumulación o grupo de hilos de un... ¿Saben qué? Búsquenme una definición. ¿Qué sería la definición para procesos? Para procesos. Para ambiente de ejecución. ¿Era ambiente de ejecución o era que hayamos dicho ayer? Ambiente de ejecución habíamos dicho... ¿Qué hemos dicho? ¿Entorno de ejecución? Era entorno, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es el entorno de ejecución, Hailen? Búsquenlo. Búsquenlo, muchachos, rápido. Pues continúo con la explicación. Y, obviamente, ¿señor? El entorno, el tiempo de ejecución de Java. Bueno, sí. Es un software que los programas de Java necesitan para ejecutarse correctamente. Software, entre comillas, software donde se ejecuta el programa en sí. Procesos, acumulación de un grupo de hilos. ¿Qué más, muchachos? Busquen. Ya tanto concurrencia. Recordemos que la concurrencia se refiere a la capacidad de ejecutar múltiples hilos de forma simultánea, permitiendo que varias tareas se realicen en paralelo. ¿Listos? Entorno de ejecución, software donde se ejecuta el programa en sí. Y esto ayuda a garantizar la portabilidad del código y gestión de la memoria. Entorno de ejecución. Sí. Ok, la garantía de la portabilidad. Garantizar la portabilidad del código y
o consumo de memoria. Claro, aquí viene uno de los conceptos que quiero que tengamos cuidado y es que Java tiene un write time executable, el JRE, ¿cierto? El write time executable. Él, como bien saben, está compilado y como está compilado necesita algo que venga y lo ejecute. Y por ende es que tiene esas dos ventajas. Portabilidad de código y también manejo de consumo de memoria. Pero obviamente si usted le pide que consuma más, pues va a ser un consumo más alto. Por ende es que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos clonación y distribución de cargas. Bien. Procesos. ¿Ya me lo buscaron? Acumulación o grupo de hilos. ¿Qué tasa? Son los encargados de la ejecución del código y funcionan siguiendo las instrucciones y el protegen de claves superiores. ¿Ya? Pueden ser en primer o segundo plano, según la activación, y se construyen a través de hilos. Acumulación o grupo de hilos que ejecutan una acción. ¿Cómo es? Ejecutación de una acción y funciona siguiendo instrucciones que proceden de clases superiores. Pueden ser en primer o segundo plano, según la activación, y se construyen a través de hilos. Declaradas. O sea, en primer o segundo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Hilos. Hilos es una unidad básica de ejecución dentro de un proceso. ¿Cierto? En Java, cada hilo será representado por un objeto, ¿cierto? De la clase thread. Y runnable es una interfaz, muy bien, una interfaz funcional que contiene un solo método. ¿Cuál es cómo se llama el método? Run, muy bien. Run. Permitiendo establecer el comportamiento de un hilo. Hasta ahí todo bien. ¿Sí o no? Listo. Entonces, la implementación es, hay dos maneras de implementar un hilo. Vamos a hacer la primera, que es extender. Te voy a crear aquí. Ejemplo, implementación. Y voy a crear uno para cuando es extender thread. Y otra que sería para, mediante la interfaz runnable, ¿listo? Son los dos métodos que existen en Java, ¿no? Aquí estamos hablando en Java. Entonces voy un momentico a thread y en thread voy a crear una clase. Esa clase la voy a llamar myThread, mi hilo, ¿no? Y voy a decirle que extiende de thread. Ahora, los primeros pasos que ya sabemos es que el thread debe hacer un override ¿a qué? A run. Y de ahí, pues ya empiezo a hacer la ejecución de ese hilo. Ahora, para ese hilo voy a decirle que vamos a crear una distribución de 5. Vamos a hacerlo de 5 iterativos. Vamos a ver cómo hacer el ciclos for, sabemos cómo se hacen. Y voy a decirle hilo más, y voy a decirle que yo quiero obtenerle el nombre de ese hilo. Y le digo que es la iteración i, ¿cierto? Ese es el primer paso. Venir y crear esa iteración, ¿cierto? Ahora, como tenemos esa iteración, tenemos que utilizar un try catch. Ese try catch sería adentro del for, ¿cierto? ¿O cómo lo tienen planeado? El caso está afuera para si algún error durante toda la ejecución. Sí, pero entonces, si el hilo es independiente, lo hacemos adentro de cada hilo o adentro del runnable. En este caso, se podría manejar adentro del ciclo, ¿listo? Es donde vamos a hacer de que el thread, ahí empezamos con el primer ciclo. Vamos a decir que duerma, ¿cuánto?
sea, una pausa. Por un segundo. Y si no hacemos un interrupted exception, que ya sabemos que interrupted es cuando yo interrumpo, como dice el nombre, ese hilo de manera artificial, no con el runnable en sí. Ahora, hay un método que siempre se encuentra que es el print stack tree. ¿Alguien me puede ayudar a saber para qué es este método? Ahora, ya nosotros sabemos que tenemos en la declaración del run, o sea, aquí hay que venir y definirlo, que lo mínimo que debe caber es que el sleep está en runnable, el wait y el notify está en el main, ¿cierto? Sí, muchachos. Esos métodos que tengo acá del tablero, ¿dónde deben que ir? O sea, por ejemplo, la instancia de la clase es en el main, ¿cierto? En el wait, en el main. Notify. Ese está tanto en el main para el primero como en el Ujú. para que la... Ah, ok, muy bien. Pero entonces en la ejecución del programa principal. Sí. Muy bien. Y el start en la ejecución del programa. O sea, lo único que nosotros a nivel de definición del hilo sería sleep. Bueno, Luego le tengo el concepto del print stack trace. ¿qué es? Bueno, primero, un stack trace es una lista de métodos que se han llamado y es una pila de llamadas. Ah, una pila, muy bien. En el momento en que se produce una excepción. Ujú. Proporciona una traza completa desde el punto en que se produjo la excepción hasta el punto en que se manejó. Muy bien. O sea, ya sabemos que stack es una pila. ¿Qué es una pila? ¿Es una qué? No diga de dónde te pueden colchar, pero sí te entiendo el concepto. Es una estructura de datos. Es una estructura de datos, la cual... No. No, hay una razón por la cual es una pila. Recuerden que una pila es una estructura de datos que solamente tiene una entrada y una salida. Que sí se ve representada como una lista, pero el problema va, y eso es lo que siempre hacen de que una entrevista la puedan uno embarrar. Y es que una pila es así, literalmente imagínense como la pila de donde se echa el agua para lavar la ropa, literalmente es eso. Pues entonces, ¿cuál es el tema? Que va, si yo quiero ingresar un dato, de que ese es por acá, digamos que ese es el primer dato. Si yo quiero agregar otro, es el segundo dato. Ahora viene el otro problema, si yo quiero sacar el primero, ¿qué pasa? Cada segundo, muy bien. Eso es una pila. ¿Listo, muchachos? Eso es un stack. Y pues ya el print, o sea, la función como tal es el print stack trace se utiliza para más que todo tipo de errores. Más o menos. Lo que pasa acá, mozo, pero estás bien, o sea, va por ese lado. Lo que pasa es que como estamos manejando hilos, los hilos en que van de manera sincrónica. Por ende, él va acumulando su ejecución en una pila. Y cuando la interrumpo, yo le digo, venga, imprímame en donde fue fallido. ¿Listo? En donde fue interrumpido. Print stack trace. El rastro en el stack, en la estructura de datos. ¿Listos? Muy bien. Ahora, vamos a crear el archivo main. Y en el main voy a venir y crear dos nodos. ¿Listos? Y voy a decirle que este nodo va a ser thread 1 y thread 2. ¿Sí o no? Y vamos a empezar. Ah, bueno, ahí ya está. Y thread 2. Que si yo lo ejecuto, pues él va a venir y va a decirme las instalaciones y su comportamiento. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todo bien? Mi primer nombre y el nombre ¿quién sería? Busquemos la clase de Fred en Java. Es una clase estática. Si yo digo que tiene un name, ¿qué quiero buscar? Esto, el constructor.
Ese constructor, sí, miren, tiene un objeto thread y ese objeto thread tiene un nombre por default que sería numérico y ese numérico es el que estamos revisando a continuación. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Hay otros que podemos ponerlo en un grupo, en un target, pero todavía no hemos visto eso. Entonces, recuerden, porfa, siempre estar revisando la documentación. Bien. Ahora, ese es cuando yo quiero extender hacia la clase thread. Ahora vamos a ver la otra que es... bueno, primero, thread extiende, o sea, myThread extiende de thread y a sobreescribir el método run para nosotros decir la ejecución de ese hilo. ¿Sí o no? Y en el método main hacemos dos instancias, o sea, dos objetos, y se inician con start y hace que ambos hilos se ejecuten en paralelo. Están andando paralelo, ¿sí o no? Bien, ahora vamos a hacerlo con la interfaz runnable. Para la interfaz runnable voy a hacerlo con una clase que se va a llamar myRunnable y implemento runnable, que es una interfaz, ¿cierto? Y por ser una interfaz, ¿qué tengo que hacer? Implementar el método. ¿Cuál método? Run. Ahí ya me lo está diciendo IntelliJ. Bien. Ahora, es el mismo código. Entonces no voy a ponerme a copiar ni a pegar. O sea, no voy a ponerme a escribirlo todo, no te voy a copiar pero entonces, aquí no va a ser un objeto, ¿cierto? Ese is. No. Sorry. ¿Qué? Bueno, chicos, entonces aquí cuál es el problema, y es que yo utilizo un this.getName, ¿sí o no? Eso está mal, ¿cierto? ¿Por qué? Una interfaz, muy bien, o sea, eso no tiene unos atributos, son métodos en sí. Entonces lo que puedo hacer es que es un runnable, tiene una iteración, es lo único que podemos hacer. Y entonces su implementación sí cambiaría un trace. ¿Dónde? Ya con PSVM le digo que voy a crear un myRunnable y ese se llama myRunnable y decimos myRunnable. Listo. Pero entonces ahí sí nos tocaría coger un hilo. ¿Listos? ¿Por qué? Porque es una interfaz y Fresh es un objeto que viene dependiendo de esa interfaz. Recuerden que una interfaz necesita una clase para que se pueda instanciar. ¿Sí o no? Y Thread sí es una clase que está basada en... ¿Thread está basado en qué clase? Digo, ¿en qué interfaz? Thread está basado en qué interfaz? Muy bien. No se confundan, tienen que tener eso súper claro. La interfaz runnable viene y crea la plantilla para que entonces clase se pueda instanciar, ¿sí o no? Muy bien. Digo, para que Thread se pueda instanciar. Y de ahí, pues ya puedo decirte que Thread empieza. Y con eso sería mi segunda manera de instanciar un hilo. ¿Listos? Ahora, lo que va a pasar aquí es que en el método main se crea una instancia de myRunnable y se pasa al constructor del Thread. Porque recuerden que Thread tiene un constructor. ¿Cuál constructor? Pues revisemos la documentación. La documentación me dice que yo le puedo ingresarle un runnable. ¿Ven? Runnable target. Allocates a new thread object. The constructor has the same effect as thread. Ubica un nuevo objeto thread. Y el constructor tiene el mismo efecto que thread, donde gname va a ser un nuevo nombre generado, que ya sabemos de que va a ser un número iterativo, y automáticamente genera los nombres de thread más n, que n va a ser un entero. Entonces ya sabemos de que es un entero, pero retorna como un string. ¿Listos? Ahora, en este momento, y miren lo importante, ¿y la clase run cómo va a estar?
el método run, ¿cómo va a estar? Ahí que dicen, parámetros. No. Ah, bueno. Sí, está bien. Es invocado y y empieza iniciando. Si nulo, entonces el run no va a hacer nada. ¿Listos? Y ya sabemos que eso viene por una declaración del método que está en la clase de hilo. ¿Sí o no? La cual está haciendo una sobreescritura de la interfaz. ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Ahora, vamos a hacer un tema de sincronización. Vamos a hacer los temas de hilo. Yo sé que aquí al desarrollo de back hacemos las cosas asíncronas, pero ese proceso asíncrono termina siendo síncrono por detrás. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque para que sea síncrono tiene que tener otros. Porque el asíncrono es para el cliente, no para los procesos. Es como cuando vas a un Starbucks y vas a pedirte un café. Usted, mientras que está esperando a que se esté calentando la leche para hacer el cappuccino, tú vas viendo y empacándole el pastel y demás. Eso es una función asíncrona. Pero entonces es síncrono para los que están en la cola, porque entonces no puede atender al otro hasta que no termine el pedido, por ejemplo, de Helen. Entonces es asíncrono en los procesos internos, pero sí es síncrono en la cola de solicitudes. ¿Ve que ahora todo tiene sentido? ¿Quién se acaba de perder con lo que acabo de decir? Mozo. Ya sabemos de que todos los hilos son secuenciales, ¿no? Eso se llama síncrono. ¿Qué es lo que pasa? Que Betplay te deja hacer 3 apuestas simultáneas, o te da que mismo terminar una apuesta o una planilla para que empiece la otra. No, me deja hacer simultáneas. Te va a hacer simultáneas. Pero entonces, si yo quiero mandarla, yo las puedo mandar todas a la vez. No. No, muy bien. Tiene que hacerse una para... Exactamente. Pero entre tú agregar y quitar cosas o elementos, es asíncrono porque se puede esperar a que lleguen los nuevos porcentajes de comisión y demás. ¿Sí o no? A eso es lo que vamos. El proceso interno es asíncrono, porque necesita esperar otros datos que son externos a nosotros. Pero la distribución de carga de alguien como Mozo, al igual que alguien como Rubio, necesita esperar a que primero termine Mozo para que pueda empezar. ¿Estamos? Ahora sí, todo bien. Por allá, todo bien. Bien, entonces desde este momento vamos a hablar de hilos síncronos. Pero entonces voy a explicarles cuando falla y cuando hay que corregirlo. Y ese va a ser el primer ejercicio del día de hoy. Entonces, voy a crear aquí una clase que se llama sincronía. Digo, un paquete. Y voy a poner cuando falla. Ahora, cuando falla, vamos a los conceptos que estábamos arriba. Y es que cuando creamos un proceso, es importante que tengamos en cuenta que los hilos acceden a recursos compartidos. ¿Cuáles son los recursos compartidos? Ya dijimos de que un hilo es la clonación del hilo padre, un hilo hijo. Y al fin y al cabo, la ventaja como la desventaja es su replicación de recursos. Al fin y al cabo, pese a que terminen trabajando independiente, sí tienen algunos recursos compartidos para que se comuniquen entre esos contadores, algunos atributos. ¿Todo bien hasta ahí? Ellos actúan diferente, ya sabemos de que cada uno coge. Pero aún así hay recursos compartidos entre ellos. Los recursos compartidos son los Voy a llegar a hacer los atributos, sí. que se clonan. Exactamente. Muy bien. Entonces hay que venir y tener un manejo de eso. Te voy a hacer un ejemplo. Voy a aumentar un contador, pero no se van a sincronizar. Vamos a ver cómo es que falla. Te voy a crear un contador, un counter, y voy a decir de que tiene un entero y ese entero es igual a 0. Voy a poner un valor inicial de una vez. Y entonces voy a crear un método. Vamos a hacer el mismo que yo les expliqué la vez pasada, pero lo vamos a ver un poco más visual. Va a incrementar y lo que hay que hacer es un count más. Y ya sabemos que incrementa de 1 en 1. Y otro
que es para que me retorne el valor de ese contador. Hasta ahí todo bien. ¿Sí o no? Ahora hay que crear el comportamiento del hilo. Entonces voy a decirle counter thread. Porque recuerden de que yo puedo también decirle cuáles líneas de código son las que son síncronas o cómo van a actuar a una distribución de hilos. ¿Sí o no? Bien, listo. Entonces, en este caso voy a hacerlo como una extensión de la clase thread. ¿Listos? Entonces, va a ser de la clase thread y voy a crear un counter. De counter voy a crear el counter. Aquí es donde empiezan los temas. Porque entonces aquí ya estoy diciendo el comportamiento del hilo. Al fin y al cabo, el hilo va a ser una instancia de la clase counter, ¿no? Y esa para mí, en el manejo la voy a llamar counter. Bien. Ahora, creo mi constructor y ese constructor yo quiero que sea de... No, esa no. Este. Donde el método va a coger y va a ser el constructor común y corriente. ¿Sí o no? Hasta ahí todo bien. Hacemos que ese es el constructor y va a crear un contador con el contador que llegue desde afuera. ¿Bien? Ahora, método override, ¿sí o no? ¿De quién? De run. Ahora, aquí voy a pasarme un poco. Voy a ponerle 1000. Y voy a decirle que va a haber un incremento. No. Ah, ya te entendí. Sí, en ese caso sí. Pero entonces de igual manera, esos principios son aplicados por la estructura y la naturalidad de cómo funciona un hilo en Java, ¿no? Porque recuerden que el hilo en Java tiene una interfaz que se llama Runnable. Y la clase que en instancia se llama thread, que es el hilo. Entonces, por naturalidad de la estructura del motor de Java, hay unos principios ahí aplicados. Pero, obviamente, en su práctica te tengo que venir y profundizar más, ¿no? Porque al fin y al cabo, no se ve que venir y dejar esa, como digo, esa responsabilidad solamente al motor, sino también sus prácticas de programación, porque aquí los ejemplos son muy alto nivel. O sea, la lógica de negocio es muy sencilla. Entonces, voy a ir otra vez a la parte, voy a crear una clase main. Y en ese main voy a crear mi PSVM y voy a crear un contador, new counter, donde voy a crear dos nodos. Igual va a ser new counter thread y voy a decirle que counter thread 1 y thread 2. Voy a empezar los dos y voy a decirle a thread 1 que haga un join con thread 2 que haga un join. Ahí me puede buscar para qué es este join. Yo voy a dejarlo con un print stack. ¿Para qué es ese join? En un hilo. Para asegurar que un hilo como tal, en línea anterior, termine su ejecución antes de Muy bien. Documentación de Java. Ways for this thread to die. An invocation of this method behaves in exactly the same way as the invocation. O sea, espera a que el hilo termine. Si cualquier hilo está interrumpido, al hacer un interpreter exception, si un hilo es interrumpido de manera artificial, el estatus de interrumpido del hilo actual
va a salir claro cuando esa excepción es tirada. O sea, cuando está interrumpido o no está interrumpido de manera artificial. ¿Listos? ¿Todo bien? Listo. Voy a crear un SOUT para que entonces me diga que el contador final me muestre el contador final sin sincronización. Bien. ¿Cómo podría ser el valor final? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería el contador final? ¿Cuál sería el ideal? Si son 2 hilos y cada uno va a añadir de 1000 en 1000. Sean 2000, el resultado ideal es que sea 2000. ¿Sí o no? Recuerden, hilos, pese a que, o sea, la idea de los hilos no es que ahora tengan diferentes resultados, es que trabajen en colectivo, pero de manera independiente. Es como yo construir una casa, pero entonces distribuyo la carga para que alguien se encargue de hacer el cemento y el otro los ladrillos, pero al fin y al cabo se están construyendo. Por eso la comunicación de ellos es extremadamente importante. ¿Listos? No quiero que piensen de que entonces solamente hay que llegar a 1000. No, hay que llegar a 2000, porque está aumentando el contador de ellos mismos. Otra cosa es que esté distribuido en hilos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como no están sincronizados, ¡ufale! Bueno, eso no, ya que pasa. Siempre fue 2000. Ja. Pero pues se supone que por falta de... Ahí, miren, ahí falló. Por falta de sincronización no Ahí falló. como lo que sea 2000. Ahí falló. Ahí falló. Porque es improbable, tú no sabes cuándo se cruzan. No hay nada que lo controle la sincronía de los 2 hilos. Entonces, como puede funcionar, no puede fallar. Y por eso es que están los fallos de carga. ¿Mm? Y lo que pasó ayer con nuestro estimado banco de saldo y montos. Y voy a hacerles un ejemplo de eso. De verdad me enfadé ayer, entonces les traje un ejemplo de eso. Otra vez 2000, 1770. Ahí falló. Ahí se cruzaron. Bien. Falló. Bien. 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 Falló. Ahora imagínense en eso. Usted haciendo transacciones de 50 millones de pesos. O de 5.000 millones de pesos. Tú no puedes hacer que falle, porque eso es plata perdida. Ahora, ¿por qué este funciona bien? Porque también hay muchos factores. Que el procesador haga la distribución de carga bien, que el motor haya hecho una distribución no síncrona y pues que por el rendimiento que tiene el computador, pues todo ande de maravilla, pero obviamente sabemos que eso no va a pasar siempre. Entonces, ¿cuál sería la corrección? La corrección es que vamos a hacer los siguientes temas. Entonces voy a venir y voy a crear otro paquete y voy a copiar todo acá y vamos a revisar algunos de los temas. La corrección debe que estar en el incremento. ¿Por qué? Porque es el método. Entonces voy a ponerle que sea sincronizado. ¿Bien? Public up. Entonces, sí hay que retornarme. ¿Por qué hay que ser así? ¿Por qué? Bueno, synchronize void. Sí, así hay que ser void. Void, increment. Lo había escrito mal. Ese método es el sincronizado, ¿sí o no? Y ya, eso es todo. Eso es todo.
¿Cómo? Ujú, exactamente. Sí, siempre va a ser 2000. Ah, no, porque el síncrono le obliga a que no puede empezar el método hasta que no termine el anterior. ¿Listos? Ahora, vamos a hacer un escenario y quiero ver ustedes cómo me lo corrigen. O bueno, vamos a verlo así como el taller del día de hoy. Como primera parte, y voy a dejar hasta las 1:30. Pero pongan muchísima atención de la lógica. Entonces, ejemplo 1. Voy a crear aquí un main. Y voy a decir que tiene un public-static void. Voy a crear, miren. Caso de uso. Estamos desarrollando un sistema para reservar entradas a un concierto. Bien, a un concierto en el cual hay entradas limitadas de entrada disponibles y hay muchos usuarios intentando de reservar las entradas al mismo tiempo. ¿Quién serían los hilos? Muy bien, serían los usuarios. Ejercicio. Realizar la ejemplificación de distribución no sincronizada, porque eso no puede ser sincronizada, no sincronizada, donde el número de entradas vendidas llegue a ser mayor al disponible. O sea, hacer un overbooking. ¿Listo, muchachos? Vamos a empezar así. Sí. Ya les planteo una mía, pero quiero ver usted cómo le va hasta las 1:30. 8:30. No creo que sea nada complejo, va muy parecido al contador que yo hice antes. Entonces creo que hagamos el ejercicio, muchachos. Bueno, muchachos, voy aquí a hacer el ejemplo de la implementación que yo hice. Muy sencilla, ¿no? No quise complicarme la vida, simplemente para hacer la analogía de la lógica de negocio y pues cómo esa pues podría llegar a afectar. ¿Listos? Entonces voy a cerrar aquí todo otra vez y vamos a irnos para así, sincronía y la falla, estamos por acá. No mentiras, era ejemplo 1. Listo, entonces voy a crear el fallo, ¿no? Y voy a hacerlo sin sincronía. Entonces, voy a hacer el sistema de ticket. Entonces, ticket booking system. Y de ahí, voy a subir esto por acá. Voy a hacer solamente un entero que son los available tickets. ¿Sí o no? Tickets. Y de ahí, pues voy a utilizar un constructor. Sí, el constructor, exactamente. Que va a ser, pues, anidado a ese numerito. Voy a crear un método booleano y es que me diga
pues la disponibilidad, ¿cierto? Entonces, va a ser una parte book ticket, pero no quiero que sea con la clase, quiero que sea de la cantidad. Entonces, quantity. ¿Dónde? Sí, el disponible es, no es mayor o igual a la cantidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, pero entonces voy a hacer un manejo muy específico. ¿Ah? Sí, pero entonces voy a hacer que saque una cosa del sistema y me retorne el booleano. Pero entonces quiero que esa salida del sistema, esa impresión, está anidada al hilo que esté en. ¿Listo? Entonces, para eso debo que hacer lo siguiente, porque al fin y al cabo, siempre se aplican hilos. La pregunta del año. ¿Siempre hay hilos? Bien, sí, ¿por qué? Exactamente, por ende va a haber un hilo. O sea, hay que entender adentro del sistema que siempre van a ir hilos. Otra cosa es que nosotros vamos a darle manejo a los subhilos. Por ende, cuando yo vaya a hacer la implementación, van a darse cuenta que si le doy un más y le digo thread, va a funcionar. Thread, punto current thread, y miren que funciona. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el programa principal sí es un hilo. Siempre va a ser un hilo. Otra cosa es que nosotros creemos subhilos. Bien. Ahora, voy a hacer que el cliente reservó ¿cuántas entradas? Pues quantity. Reservó tantas entradas. Bien. Ahora, de los disponibles le reduzco, ¿pero qué le reduzco? Le reduzco la cantidad, ¿sí? La quantity. Y le retorno verdadero. Uy. ¿Hasta ahí todo bien? Y si no, pues entonces, bueno, hay que retornar false, pero vamos a crearle el mensaje que, bueno, el cliente no pudo reservar tantas cantidades, ¿no? Voy a crear un método int que me diga ahora sí bueno, voy a hacer un get available tickets. Entonces get available tickets y me tiene la cantidad disponible y ya. Así todo bien, ¿cierto? Ahora, ya sabemos la clase. Ahora, ¿qué fue el otro paso que les dije? Hay que crear una clase para el comportamiento del hilo. ¿Bien? Listo. Entonces, para el hilo, voy a decirle que yo tengo un booking thread, el cual le extiendo, voy a hacer la implementación con thread. ¿Listo? Ahora, ese thread va a tener una invocación privada de ticket booking system y ese lo voy a llamar booking system, digamos que lo voy a llamar así. Va a tener un private int que va a ser la quantity, en que nos hay que manejar el atributo, ¿cierto? Y voy a crear el constructor con... no, tocó hacerlo manual. Public booking thread. Con el quantity, sí. Con el quantity y el booking system. Bien. Y pues adentro del this booking system y this quantity. Ahora, ¿qué método tengo que implementar? El run. Pero que como buena práctica vamos a poner el override. Bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero andar? Quiero andar el método de book ticket que está en booking system. Que recuerden de que es el método que tenemos y que es el único que no está en forma de get o set. Que va a ser la reserva del ticket. ¿Sí o no? Hasta ahí todo bien. Y ya voy a irme a la clase main y voy a hacer la implementación.
¿sí? Entonces el Ticket Booking System, voy a llamarlo Booking System, ¿sí? Es igual a New Ticket Booking y digamos que vamos a hacerlo de 10. O sea, solamente hay 10 entradas disponibles. ¿Bien? Súper. Voy a crear mi nodo, voy a crear, digo, mi hilo. Fred va muy bien, mozo. Pongámoslo como usuario, pues, para como entenderlo más. New Booking Fred. Y digámosle que él va a utilizar el sistema de agendamiento, porque ven que es un constructor que tiene el sistema y la cantidad, ¿sí o no? Digamos que ese quiere comprar 4, ese quiere comprar 5 y el otro quiere comprar 6. ¿Bien? En teoría, debería. El segundo no debería comprar. Tú dices que... El tercero no tendría entradas disponibles. Exactamente, eso es el que no había que tener. Pero entonces, hagamos esta analogía. Si fuera así, ¿cuál sería el resultado? El tercero no alcanzaría a comprar. El tercero no alcanzaría a comprar. Porque no tenemos una Y quedarían condicional de ofrecerle. menos 2 entradas. Porque nosotros tenemos un evento de que si hay entradas, pero no la cantidad, decirle que puede comprar tanto. Exactamente. Muy bien. Entonces ahí tenemos la cantidad. Y ahora si hago el try catch. Y ese catch yo quiero que sea con hagámoslo con el interrupted, ¿cierto? Y el try, pues al fin y al cabo nos va a querer tener un user one join, user two join y user free join. Y pues que cuando termine el programa, entonces que me diga tickets disponibles al final, ¿cierto? Y digamos que del booking system tenga los available tickets. ¿Qué debería que sacar? Dos. Pues como salida final, debe aparecer que el usuario 1 y el usuario 2 compraron y el usuario 3. Lo sabemos. Primero la primera respuesta es no sabemos. Bueno, sí. Porque no sabemos cómo se van a cruzar los hilos. Porque no están sincronizados. Ah, ok. Puede Sí, salir- no sabe cómo lo actúa. o cero como número Miren, aquí falló. menos 1, sí. El de las 4 entradas no. Sí. No, miren. Miren cómo pasó. 0, 2, 1. O sea, el hilo 1, que sería el 0, empezó primero. Después el 3. Y después el 2. Otra vez. El 2, el 3 y el 0. ¿Ah? Ah, sí. Hace la mano, hace la mano. ¿Ah, sí? No, Ah. no, arriba. Pero arriba, bien arriba. Así como la solita. Como la solita. ¿Algo? Como la solita, así. Bien Ah, sí. Así. Ah, sí, no. No, ese no. Me sacan memes. Venga. Y así sería. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora adivinen qué les quiero pedir. Sincronización. Entonces, por favor, hagamos eso y ya les quiero el buzón para que me manden la corrección. Bueno, voy a parar la grabación.